El tema de la lucha contra la corrupción es uno de los temas principales, según incluso la encuesta de Ipsos, que el gobierno debería enfrentar. Hasta ahora hay la imagen de que no lo hace con eficacia debida y por eso nombró a la Comisión de Integridad el presidente de la República. Le dio 45 días, terminaron su trabajo y aquí está Eduardo Vega para decirnos cuáles han sido sus resultados. Don Eduardo Vega, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Don Enrique, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que presenta el Grupo de Integridad como resultados de su trabajo? Perfecto. Permítame solamente decirle, teníamos 45 días, hemos desarrollado un trabajo en varias regiones, estuvimos en Trujillo, en Arequipa, en Pucallpa, escuchando a la población y el primer dato terrible, don Enrique, es que la corrupción es más grave de lo que pensamos. En todas las regiones, pero a nivel nacional. ¿Como percepción o como realidad? Yo diría, se mezclan estas dos cosas, la percepción por un lado, pero también la cantidad de casos que no se investiga y la impunidad que existe frente a la corrupción. Creo que ese es el primer mensaje y usted lo ha dicho muy bien, esta comisión comenzó trabajando en un contexto muy claro, el caso Moreno y la desconfianza que recibimos de la población era muy grande. Oiga, señores, no vaya a ser una comisión más esta, ese es el riesgo. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Y ese riesgo no depende de ustedes, sino del gobierno. Depende, y lo hemos dicho, la primera recomendación o la primera tarea es voluntad política y decisión para liderar un proceso de lucha contra la corrupción que la verdad está naturalizado en el Estado, pero que también hay que decirlo en el sector privado y en la población muchas veces se tolera. De eso vamos a hablar, porque hasta ahora lo que se ha hablado de los temas de lucha contra la corrupción es el sector público, ¿no es cierto? Incluso la ley de la muerte civil, todo lo demás que viene del funcionario público. Pero hay para un corrupto un corruptor. Así es. Y normalmente ese corruptor viene del sector privado, o es un privado, o es una persona natural. Entonces, ¿qué plantean ustedes? Sí, solo permítame, la primera recomendación que hemos hecho, señor Enrique Castillo, es esta declaración jurada de interés. ¿Qué significa? Significa que los altos funcionarios, el presidente de la República, los congresistas, los ministros, los viceministros, los magistrados de la Corte Suprema, los gobernadores regionales, los alcaldes, tengan que llenar y que nos cuenten en qué empresas han trabajado, dónde tienen acciones o participaciones y en qué directorios, asesorías han contribuido, incluyendo las universidades, sean remuneradas o no. Porque creemos que los peruanos, y es lo que hemos recibido, siempre hay la desconfianza, es decir, cuando dictan leyes, cuando dan una sentencia o cuando toman una decisión en el Ejecutivo, no lo estarán haciendo para favorecer un interés particular, un interés privado, y no el interés general de todo el país, y esa es entonces la primera recomendación. Y la segunda recomendación va a lo que usted señala muy claramente, que es el ámbito de las contrataciones públicas, donde efectivamente hay funcionarios públicos, pero hay los proveedores, el sector privado el que participa en estas contrataciones. Y es ahí donde lamentablemente a lo largo de estos años se han producido la mayor cantidad de casos de corrupción. ¿Qué estamos proponiendo? En el sector privado, 3 cosas muy puntuales. Que todas las empresas puedan contar con programas de prevención, así se llaman los compliance, ¿no? Oficiales de cumplimiento que puedan ver dónde están las zonas de riesgo de sus empresas y que eso se vaya traduciendo. En las grandes empresas, en las multinacionales, eso ya funciona, pero eso necesitamos que se traduzca en todos los proveedores, ¿no? Creemos que ahí hay una necesidad de avanzar en eso. Segundo, quien quiere contratar con el Estado progresivamente va a tener que tener estos programas fijos, ¿no? Estos programas implementados para poder contratar con el Estado. Segundo, alentar la delación. Si hay trabajadores que quieren denunciar casos de corrupción, puedan hacerlo y no puedan sufrir represalia frente a eso. Que estén protegidos. Que estén protegidos. Tercero, ampliar la figura de la sanción penal para las personas jurídicas. Usted sabe que ahora una persona jurídica solo puede ser sancionada por cohecho internacional, que es lo que se aprobó a inicios de año. Pero si se trata de otros actos de corrupción, no hay forma de sancionar a una persona jurídica si es que previamente no se ha sancionado a la persona natural, al gerente, al director, al apoderado. Mientras tanto, no. Entonces ahí hay que ampliar eso. Entonces cuando nosotros hacemos un balance, efectivamente, como usted dice, hay un corruptor y hay alguien que es corrompido. Y en ambos casos tenemos que tener medidas muy claras, primero para incentivar la denuncia, primero para incentivar un comportamiento honesto,
Pero si eso no funciona, tienen que haber sanciones muy claras tanto para el sector, para el funcionario en el sector privado, como para el sector público. ¿Y el sector público? Sí. ¿Qué es lo que se plantea? Porque ahí hay, nos decía el otro día un especialista, dos tipos de corrupción. La gran corrupción, ¿no es cierto?, que es justamente de grandes empresas, el caso Brasil, por ejemplo, claro, ¿no es cierto?, con el caso Lavajato. Pero también hay una especie de corrupción hormiga, menuda, ¿no es cierto? Microcorrupción, sí, que muchas veces, como no es en banda o no es con asociación ilícita para delinquir, no alcanza con la legislación que ha dado, por ejemplo, el gobierno a través de esto de la muerte civil y este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se hace para cambiar la cultura, para cambiar y para perseguir la corrupción en todos los niveles de la administración pública? Nosotros decimos no hay corrupción pequeña, creo que todos tienen que ser investigados y todo tiene que ser perseguido. Pero efectivamente hay como niveles preventivos que hay que implementar y es lo que nosotros estamos llamando, señor Enrique, la máxima transparencia en el Estado. Por ejemplo, en esto de las compras públicas, cualquier persona debería estar en condiciones de, en línea, ¿no? Y en tiempo real, poder hacer un seguimiento a todo el proceso de compras, desde que se lanza una licitación, desde que se adjudica, desde el proceso en que se está ejecutando hasta el cierre de la obra y eventualmente las famosas arbitrajes cuando hay desacuerdo. Pero mire usted lo que ha pasado con el Ministerio de Educación. Se compran computadoras a empresas chiquititas, cascarones que tienen... Tenemos una propuesta para eso, don Enrique. Ya, que tienen 1 o 2 años en el mercado, pero después le abren una cuenta a una persona y le depositan ahí su plata, o sea, la persona que compró le depositan su plata, se usan testaferros para eso. Pero el ministerio, ¿qué dice? Lo que dice el ministerio es, la compra se hizo de acuerdo a lo que el organismo supervisor de contrataciones del Estado nos dicta. O sea, la compra es legal, la compra es bien hecha, se supone. Los corruptos le sacan la vuelta a la ley. En ese caso me queda clarísimo que por más sistemas, digamos, bien diseñados que tengamos, los corruptos le van a buscar una salida, una fuga. ¿Qué estamos planteando en ese tema concreto? Los proveedores en el país tienen que cumplir un check nada más, ¿no? Acta de constitución, inscripción en los registros públicos, RUC y algunos otros más, pero son checks. No hay nadie que haga la verificación, por lo menos aleatoria, de si efectivamente no estamos frente a empresas cascarones. Es decir, esto que se ha visto en muchos reportajes, don Enrique, que yo voy al domicilio que me señala la empresa y lo que encuentro es un canchón y el apoderado es una persona que a simple vista no tiene la capacidad para poder dirigir esa empresa y esos son los que están proveyendo al Estado. O sea, se está burlando la norma y lo que estamos pidiendo, en primer lugar, de manera preventiva, es que tanto el sistema electrónico, el SEACE, como la OCE, que es la Oficina Supervisora de las Contrataciones, puedan diseñar mejor los procedimientos para verificar quiénes son los proveedores del Estado. No, hay que hacerlo. La segunda medida, no sé si usted lo sabe, pero existe en el Perú una entidad que se llama Perú Compras, hace varios años, pero que realmente no está realizando una labor, yo diría, para poder estandarizar compras como computadoras, artículos de oficina o todo aquello que el Estado pueda comprar, medicamentos, que pueda avanzarse en ese sentido. Efectivamente, la lucha contra la corrupción requiere de mayor niveles de simplificación administrativa, de mayor transparencia y, por supuesto, de un organismo mucho más potenciado como la OCE, como el Perú Compras y también de funcionarios honestos. Nosotros le hemos puesto la puntería a los funcionarios de logística. Con todo respeto a los buenos funcionarios, pero hay que decir, allí está el problema y hay que darles a ese tipo de funcionarios capacitación, pero también mayores controles para que puedan hacer un trabajo adecuado. Ahora, el trabajo de ustedes, aparte de todas esas recomendaciones que son procesales, vamos a llamar, o de procedimientos, tienen también propuestas que tienen que ver con penas, con leyes, con sanciones. Sí, mire, entonces hay un primer grupo de recomendaciones que tiene que ver con las contrataciones públicas. Ya hemos hablado de lo que tiene que modernizarse del sector privado. Hay un grupo que tiene que ver con la justicia, don Enrique, porque efectivamente hay un problema serio de impunidad y hay un problema con la reforma del sistema electoral y de los partidos políticos para evitar que dineros ilícitos ingresen a la campaña. Lamentablemente, en los viajes también al interior, uno ve que hay campañas millonarias que simplemente no se explica de dónde viene el dinero
y la OMPE no tiene las herramientas para efectivamente sancionar esos dineros ilícitos. Entonces sí, hay que fortalecer la OMPE. Por ejemplo, para nosotros es una medida fundamental. Las facultades legislativas que le han dado, o los poderes que le han dado a la UIF para compartir, para poder pedir a través de un juez el acceso al secreto bancario, para nosotros son insuficientes, don Enrique. Creemos que se le tiene que permitir compartir información con la OMPE para justamente cruzar información de dónde está proviniendo ese dinero. Hay que sancionar también a quienes no, vamos a decir así, las donaciones anónimas. No pueden haber más donaciones anónimas en las campañas electorales, y las cooperativas de ahorro y crédito, don Enrique, no tienen ningún poder de fiscalización. Nadie fiscaliza eso. Necesitamos que la Superintendencia de Banca y Seguros fiscalice ese tipo de labores. Don Eduardo Vega, todas estas recomendaciones, sí, ¿qué percepción tiene usted de que van a ser asumidas por este gobierno? Porque diagnósticos y recomendaciones en el Estado hay, pero para llenar almacenes. Mire, yo espero, don Enrique, el día 5 entregamos esto al presidente de la República. Él tuvo una actitud favorable, dijo varias de las recomendaciones que están en el campo del Poder Ejecutivo, va a hacer un esfuerzo por cumplirlas. Mencionó él incluso la fecha antes del 31 de diciembre. Yo vuelvo a reiterar, para nosotros es como el punto de partida. La declaración jurada, que todos sepamos que labor han desarrollado nuestras más altas autoridades a nivel del sector privado para efectivamente saber si cuando toman decisiones no están comprometidos con algún tipo de manejo con ellos. Entonces yo creo que hay buena disposición, pero efectivamente el tiempo nos dirá cómo avanza, y yo creo que desde sociedad civil, usted sabe que en la comisión ha participado el embajador Alan Wagner, Proética, creo que hay que impulsar todo un nivel de observatorio y de seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones. Vamos a ver, vamos a insistir, porque la ministra de Justicia se ha comprometido a hacer un cronograma de implementación de estas recomendaciones, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Don Eduardo Vega, muchísimas gracias. Estaremos atentos a eso y volveremos a conversar más adelante para que usted nos diga si es que de verdad el trabajo de ustedes no ha sido en vano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos, antes de irnos, Raúl Castro renunció al PPC, renunció a su militancia, renunció a la presidencia, renunció a la posibilidad de competir nuevamente por esa presidencia. Y le envió esta carta de renuncia a Luis Bedoya Reyes, una carta donde dice: con el aprecio de siempre, lo saludo, y habiendo tomado conocimiento del contenido de su carta fechada 5 de los Corrientes, lo que además ha trascendido públicamente, debo manifestarle a usted que renuncio irrevocablemente a la presidencia del Partido Popular Cristiano, a la que democráticamente fui elegido conjuntamente con un grupo de dirigentes de extraordinaria calidad. He militado durante 40 años ininterrumpidos, manteniendo en alto los valores que aprendí de la doctrina. No me he dejado arrinconar por las intrigas y los infundios vertidos por quienes no supieron perder. He luchado por la democratización del partido hasta donde he podido. Sin embargo, este último episodio me revela que esto es todavía un sueño no realizado, y me niego a jugar la política de las fracciones, vengan de donde vengan. Por tal razón, renuncio también a la militancia de mi querido partido, pero no a mis ideales, y me despido de usted una vez más con la admiración y el respeto que me merece. Esto es lo que le dice Raúl Castro a Luis Bedoya Reyes. ¿Cuál es la carta que molestó a Raúl Castro? Se dice que es un correo electrónico que recibió Raúl Castro, donde el presidente del partido, el presidente fundador del partido, Luis Bedoya Reyes, ante una invitación de Raúl Castro para que participe de los actos de las elecciones, Luis Bedoya Reyes le dijo que no iba a participar porque él estaba fastidiado, molesto, apenado por la división, y de alguna manera calificaba a ambos grupos, y ponía, según se dice, a Raúl Castro al nivel de una facción también. Esto le molestó a Raúl Castro, esto le dolió a él, y esto generó esta carta de Raúl Castro. Y suponemos que a quien se refiere con las intrigas, ¿no es cierto?, y la gente que lanza infundios, suponemos que es Alberto Bengolea. Suponemos que es con la persona con la que más se ha enfrentado Raúl Castro. Raúl Castro no va más en el PPC. Nosotros nos vamos a despedir. 11 de la noche puede usted volver a ver este programa, pero el próximo domingo estaremos en vivo, siempre aquí, en Canal N, a las 7 de la noche.